y Plan Piping tutorial avanzado. En esta presentación veremos qué es el catálogo dimensional, cuál es su estructura y su función. Se define como catálogo dimensional el conjunto de tablas que contienen los parámetros dimensionales de los componentes de tubería que se pueden crear en un proyecto. Por empezar, abramos la configuración del proyecto en la sección de normas por defecto. La diferencia entre las dos opciones del catálogo de componentes y el resto de las opciones es explicada en el primer video de la serie de configuración de proyecto. Aquí nos interesa ver el significado de la norma dimensional por defecto. En este menú se pueden ver todas las normas definidas, que no son otra cosa que los nombres de las carpetas en la carpeta std de instalación. Cada carpeta correspondiente a una norma contiene archivos en formato dbf. Cada uno de estos archivos contiene el valor de un parámetro dimensional de un determinado componente. Abramos esta tabla que contiene el radio de un codo 90 radio largo para extremo soldado a tope. ¿Cómo sabemos lo que contiene esta tabla? Por empezar, se refiere a la norma dimensional ANSI. Los primeros 3 caracteres son el código del componente. El número que sigue identifica el parámetro dimensional contenido en esta tabla. Y después está el código de extremo o los códigos de extremos, si hubiera dos distintos. Esta es una tabla de una entrada. En función del diámetro nominal se lee una dimensión en la segunda columna. ¿Y qué representa este valor? Vayamos a la carpeta PDL de instalación y abramos el archivo 90E-PDL. Este archivo contiene la definición paramétrica usada para el componente 90E, o sea, su forma dependiente de parámetros, donde se informa también el significado del parámetro 1, el único requerido por este componente. Por ejemplo, para 6 pulgadas, el radio del codo es 228,60 milímetros. Abramos ahora otra tabla, por ejemplo, una válvula esclusa bridada RF. Aquí vemos que la estructura de esta tabla es diferente. Además del diámetro nominal, tenemos la dependencia del rating. Por lo tanto, la lectura de esta tabla requerirá del diámetro y del rating. ¿Qué representa el parámetro 1 en este caso? Abramos el archivo de definición paramétrica correspondiente. El parámetro 1 es la distancia entre caras de la válvula. Abramos ahora otro tipo de componente para mostrar la dependencia de dos diámetros, por ejemplo, una T de reducción. Analicemos el nombre. Este es el código del componente. El 2 es el número del parámetro contenido en esta tabla. El extremo es soldado a tope. Vemos la dependencia también del diámetro secundario. ¿Y qué representa el parámetro 2 en este caso? El parámetro 1 es la distancia entre el centro del componente y el extremo del diámetro mayor, y el 2 es la distancia entre el centro del componente y el extremo de reducción. Recordemos entonces que cada carpeta en la carpeta std de instalación representa una norma dimensional. ¿Qué relación hay entre el catálogo dimensional y las clases de tubería? Abramos una clase. Analicemos el caso de la válvula esclusa. El nombre de la tabla dimensional se construye con el código del componente y el extremo. El código del componente, a su vez, tiene asociado solo un parámetro. De esta forma se genera el nombre de la tabla. Dado que para este componente la columna de norma está en blanco, esta tabla será buscada en la carpeta ANSI, que es la norma por defecto del proyecto. Al leer la estructura de la tabla, dado que contiene la columna RAT,
utilizará el valor del rating derivado de la clase, además del diámetro para obtener la dimensión de la válvula. En caso de declarar una norma explícita, las tablas dimensionales asociadas a este componente son buscadas en la carpeta correspondiente. En este caso, al intentar cerrar esta ventana, la verificación sobre el contenido de esta línea detecta el error ya señalado en la verificación de las clases.